Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Gracias. Quiero agradecer primero a la Universidad del Salvador, al doctor Bernardo Lante, de una historia casi completa de la ruta de la seda, y también agradecer al profesor doctor Carlos Bruno por esta oportunidad y de compartir con ustedes. Ustedes saben que la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales fue fundada por el padre Quiles, ¿no? En 1956, 67. Y él fue el primer decano. Y para mí, padre Quiles era realmente un gran visionario, porque fundó algo en esa época que hasta hoy sigue siendo la escuela más importante de estudios orientales en América Latina. Y la ruta de la seda era el camino comercial entre el mundo oriente y occidente, uniendo la antigua China con Europa y el resto del mundo. Y había ruta continental, que es por tierra, y después también ruta marítima. Y como la seda era la mercancía más valiosa del tiempo, por eso tomó el nombre. Ahora, les cuento, si hay tiempo, les cuento cómo se hace la seda, porque yo lo vi con mis propios ojos cuando tenía 21 años de edad, viajando a China continental. Es un proceso complicado. Y bueno, la ruta de la seda tuvo su origen en el siglo I, antes de la era común o antes de Cristo, por motivos económicos. Ahora, con el correr del tiempo, se convirtió en un vínculo cultural entre los distintos pueblos y transmitió de este modo la filosofía, la religión, política, los artes y el desarrollo tecnológico. Ahora, uno de los acontecimientos más importantes de esta ruta era la transmisión del budismo de la India, porque el budismo de la India llegó a través de la ruta de seda a China. Y entonces yo, como monje budista, voy a hablar sobre esto. Y es sobre budismo ayer y hoy. Y voy a hablar sobre el budismo de ayer y desarrollando en particular la historia del gran maestro traductor Xuanzang, en el siglo VII, después de la era común, en la era común. Y después hablar del budismo de hoy y cerrar con reflexiones sobre budismo en Argentina. Entonces empezamos con el budismo de ayer. Vamos a visualizar un poquito la línea de tiempo de budismo. ¿Okay? Entonces aquí es 0, ¿okay? Era común, 0. Y para aquí, para este lado, sería antes de la era común, antes de Cristo. ¿Okay? Y este lado ya después de Cristo. Entonces, antes de la era común, en año 480, que serían casi 2500 años antes, el budismo empezó en la India a partir de la iluminación completa de un humano. Y le llamamos el Buda Shakyamuni o el príncipe de Siddhartha. ¿Okay? Y el Buda enseñó en la India por 45 años, viajando sobre la región del río Ganges. ¿Okay? Pero principalmente dentro de India. Entonces, 480. Y vamos acercando hacia
el 0, el 260 antes de la era común, la difusión del budismo fuera de la India en forma notable y masiva fue empezada por el rey Ashoka, quien envió monjes budistas al norte, Asia Central, y al sur, a la isla de Sri Lanka. Okay. Ahora, quiero que sepan algo sobre tanto budismo en la India, en la época del Buda, y tanto durante el rey Ashoka. Budismo, el Buda y la religión era respetada y conocida, pero nunca era una religión popular. Es decir, tanto en la India y después, o en Asia Central, era una religión que la gente conocía, pero no necesariamente practicaba. Ahora, el por qué es muy importante. Porque desde el fundador, el Buda Shakyamuni, él nunca tuvo la agenda de querer convertir a la gente a ser budistas. La idea budista era señalar el camino hacia el despertar, hacia la iluminación completa. Es decir, uno puede ser de cualquier religión que tengan y practicar meditación, practicar la filosofía y vivir la filosofía budista en vida diaria. Por eso, aunque el budismo fue de la India a Asia Central, a diferentes regiones del mundo, no era para los monjes una prioridad en que el lugar donde están predicando la filosofía budista, que la gente sean, o el país, o que todos sean budistas. No. La idea es difundir el pensamiento de la paz y la compasión y la sabiduría. Eso. Y quiero que eso quede muy claro, porque eso va a ser convergente a con lo que hacemos con el budismo en Argentina. Entonces, ahí el rey Ashoka, quien envió monjes budistas a todos lados, ahora él supuestamente, según las leyendas, que él se convirtió budista. ¿Pero cuándo? Cuando él ganó su última guerra más grande y más sangrienta en Kalinga, en la India. Y él, andando con su caballo, vio 150,000 hasta 200,000 cadáveres por todos lados, de su propia gente y de los otros, del pueblo de Kalinga. Y ahí algo despertó en él. Y después de esa guerra, él se acercó al budismo y, según muchos escritos, él se convirtió en budista y empezó a vivir y predicar el budismo. Entonces, él hizo que los monjes budistas empiecen a ir, él financió y envió a los monjes a difundir la enseñanza budista por todas partes afuera de la India. Okay. Entonces teníamos 480, 260, todo eso es antes de la era común. Ahora vamos a 139, en China. ¿Qué pasó? El emperador de China, y hubieron muchos imperios, y el emperador de China en esa época envió el primer embajador. Su nombre es Zhang Qian, ¿okay? en 139. Él le envió a ese embajador a formar alianza con los pueblos occidentales aquí en Asia Central, y también investigar las rutas comerciales que estaban brotando entre el occidente y oriente. Este trabajo le tomó a este embajador 10 años a completar, porque él fue capturado, él fue amenazado, casi matado, y todo ese tiempo haciendo el mapa de la ruta de la seda. Entonces, después de 10 años, volvió y le dio el mapa al emperador.
Ahora estamos en año 0 de la era común. ¿Okay? El budismo de la India y Asia Central empezó a entrar a China desde año 9, según los escritos históricos de la China. En forma de textos y después la llegada de los monjes budistas. Innumerables maestros budistas de la Asia Central e India vinieron a China y trajeron textos budistas y predicaron las enseñanzas del Buda. Pero los monjes chinos que en esa época fueron a la India eran pocos. ¿Por qué pocos? Porque se necesitaba un visa en esa época. Para viajar fuera de China necesitaban el permiso no de un ministro, no, tiene que tener permiso del emperador firmado y sellado para poder salir de China. Entonces, por eso habían pocos. Y dentro de esos pocos estaba el maestro traductor Xuanzang. Okay. Y él es de siglo 7, ya después de Cristo, es decir, después de la era de Júpiter. Hay 4 nombres importantes, traductores en la historia de la traducción de textos budistas en China. Hubieron 4 muy importantes. El primero, más notable, era el maestro Kumarajiva, que mañana nuestro profesor doctor Carlos Rúa va a contar la historia sobre Kumarajiva. Él era de año 344, en esa época. Y después, maestro Paramartha, okay, de 499. Estoy citando la fecha de nacimiento de ellos. Okay. Y ahí viene el maestro Xuanzang, quien nació en año 600 de la era común. Y después de él era el maestro I Ching, que es el año 635. Okay. Ahora, para mí, ¿por qué elegí hablar sobre el maestro Xuanzang? Para darle una historia de budismo ayer, porque este maestro traductor, la historia de él, lo escuché cuando tenía 20 años viviendo en Vancouver, Canadá. Y él es una de las razones que yo me decidí a ser monje. ¿Por qué? Porque a los 20 años de edad en Vancouver, yo frecuentaba un templo en que hablaban cantonés y algo de mandarín. Pero yo tenía en esa época mandarín de 3 grados, de 3er grado. Entonces para mí era todo ruso para mí. Los maestros que venían y hablaban. Y entonces a mí me preguntaba, ¿y por qué nada? No es suficiente cosa traducida al inglés. Pues yo hablaba más inglés que chino. Y bueno, entonces la historia de este maestro es lo que me hizo entender que cuando el humano se dedica a algo de bien, para el bien común, ¿cómo puede tener esa perseverancia, esa determinación para hacer lo imposible? Y van a saber lo imposible de su viaje, ¿ya? Cuando empiezo a contarlo. Bueno, entonces vamos a ir al maestro traductor Xuanzang. La vida de él puede ser dividido en 3 etapas. ¿Okay? La primera etapa es nacimiento hasta que se hizo monje. Él nació en año 600 y a los 13 años de edad él decidió ser monje. Ahora, en esa época, en la antigua China, uno no entra a un templo y dice, quiero ser monje, y se hace monje. No. Había que tomar
una prueba, un examen en todo el país, en el capital, Chang'an, y para ser aprobado. Usualmente la edad de la gente que iban a esos exámenes, esas pruebas, tenían como 18 o 19 años. Él tenía solo 13 años, pero era un genio. Él ya podía citar todos los poemas clásicos y todo. Entonces, a los 13 años, él fue admitido a ser monje en la antigua China. Y 13 años no se puede tener la ordenación completa. Entonces, estudió, practicó hasta los 19 años, ahí recibió la ordenación completa como un bhikshu. ¿Okay? Y de 19 a 29 años de edad, él con su hermano, quien era monje también, iban por todos lados de China escuchando a diferentes maestros dar conferencias. Y muchos son maestros que vinieron de Asia Central y también de la India, hablando en chino. Ahora, una de las cosas que pasó en su vida era cuando él tenía 26 años. Cuando él estaba en Chang'an, en la capital del imperio, él se encontró con un venerable Prabhakaramitra. Este maestro estaba explicando Yogacara Bunisastra en la capital. Es un comentario de 100 fascículos y es sobre la psicología budista. Y era tan profundo que el maestro Xuanzang estaba como fascinado. Y ahí le preguntó al maestro, ¿con quién aprendió este comentario, ese sastra? Y él dijo, con el maestro Shilabhadra de la India, de la Universidad Budista en Nalanda, que ya tenía como 90 años. ¿Y sabe qué decidió el maestro Xuanzang? Voy a ir. Y no es sacar un pasaje de avión. Okay. Primero hay que tener permiso del emperador. Okay. Y bueno, entonces él dijo, le voy a escribir al emperador. Le escribió al emperador y le negaron. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el emperador no quería ya tener demasiado contacto fuera de China. Es decir, no estaba dando esos permisos para viajar. Entonces, ¿qué pasó con el maestro? Con esa decisión del emperador, dijo, no, voy a ir. Entonces, sin recursos, sin permiso del emperador, salir de China significa muerte si te encuentra. Y a él no le importaba. Tengo que ir, tengo que aprender y tengo que traer los textos budistas de vuelta a mi país para ser traducidos para mis compatriotas. Entonces, él viajó con la idea de que él puede morir en el camino. Okay. Ahora, cuando uno de los libros que él escribió era Viaje al Occidente durante Dinastía Tang. Okay. Y eso fue traducido al inglés. Y vamos a ver un día lo traducimos al español. Pero en ese relato él llevaba un diario de lo que hacía, de su viaje. Esta obra es usada por todos los arqueólogos que quieren saber sobre Asia Central y sobre la situación en la India
porque los pueblos en la India no tenían costumbre de llevar escritos, usualmente en India usualmente dicen en aquel día, en aquella época, pero el chino hace diferente. El monje chino dice en tal día, de tal, en la estrella, las constelaciones estaban así, y en qué, como, tenía todo así, que uno puede volver y confirmar qué fecha era. Okay. Entonces era una obra tremenda. Él tenía que atravesar desiertos, montañas, ríos, aguantar las condiciones extremas del frío, calor y falta de agua. Él en el camino tuvo que huir de bandidos, asesinos. Es como él estaba como un refugiado, viajero a la India. Y cuando él llegó a Asia Central y se encontró con un rey, se llama Caracayo. El rey estaba fascinado con el conocimiento del maestro y le dijo: por favor, maestro, quédese aquí y le voy a ofrecer hospedaje y comida y la riqueza del mundo para que se quede aquí en nuestro país enseñando. ¿Okay? Y él enseñaba siempre en el idioma local. Él aprendía idiomas fácilmente. Así. Pero él dijo: no, yo tengo que ir a Nalanda para aprenderme los textos y traer textos de vuelta a China. Entonces el rey decidió como restringir su movimiento, no le dejó irse del país. Ahora, ¿qué hizo él? Paró de comer. Un día, 2 días, 3 días. Cuando llegó al 4.º día, el rey sabía, no puede pararle a él. Y él dijo al rey: puedes, ¿cómo se dice? Puedo dejar mi cuerpo aquí, pero mi mente ya está viajando hacia la India. Entonces ahí el rey notó que no puede matar a un monje budista, entonces le dejó ir. Entonces siguió el camino. En año 636 de la era común, 7 años después de salir de China, él llegó al monasterio, una universidad budista, Nalanda, en la India. Y el abad, el maestro principal, Shilabhadra, estaba todavía 106 años de edad. Y todos los monjes le recibieron a él, y cuando él hizo su prosternación al maestro Shilabhadra, el maestro le dijo: yo ya te esperé por 3 años, porque 3 años antes ya tuvo un sueño. Entonces el Bodhisattva Avalokiteshvara vino al sueño del Bhante venerable Shilabhadra y le dijo: un monje chino va a venir, no te puedes morir todavía. Y bueno, entonces bajo tutela del maestro Shilabhadra, el maestro traductor Shenzhen aprendió Yogacara, Bhumisastra y muchos comentarios. Y él ya era fluido en sánscrito y en todos los idiomas de la India. Entonces, además de aprender, él también daba cursos y conferencias. Y escribió libros en sánscrito.
pero que ya no se puede encontrar eso. Bueno, él estaba en Nalanda por 5 años. Entonces, en el año 643, después de 15 años fuera de China, él decidió que ya era tiempo de volver a China con los textos y empezar a traducir los textos. Y para volver tomó otros 2 años. Okay. Imagínense viajar con caballo, camello, camino, 600, ¿cuánto eran? Eran 657 grandes textos. No son libretitos, ¿no? Son volúmenes. Estamos hablando de grandes volúmenes. Entonces ahí entramos en la tercera etapa del maestro Xuanzang, la parte de la traducción. Después de 17 años, volvió a China. Ha visitado 110 países o pueblos. Ha caminado 25.000 kilómetros. Ha viajado por 25.000 kilómetros en pie y en caballo. Y a los 44 años de edad volvió a Chang'an, el capital. Ahora, y trajo 657 grandes textos budistas en sánscrito. Cuando él salió de China, él fue solito, en la noche, cuando nadie podía verlo. Así salió. Cuando volvió, él en el capital, todos, en los relatos dicen que 30, 50.000 personas por toda la calle, allí le tiraban flores cuando él entró a la ciudad. Y cuando él entró a la ciudad, ahí cuando yo estaba leyendo ese cuento, pensaba, bueno, entonces allá puede traducir. No. Volvió y el emperador lo recibió. Y el emperador dijo, con tu conocimiento de la humanidad, psicología, de idiomas y todo, es un desperdicio ser un monje. El emperador le dijo, por favor, vuelva a la vida laica y sea un ministro. Así le dijo. Y bueno, ya saben, él puede no comer, también puede no respirar. Entonces, por el Dharma, él insistió y bueno, la historia es, el emperador entendió que no puede hacer otra cosa, tiene que apoyarlo en su esfuerzo de traducir los textos. Y ahí el emperador le cedió un lugar para hacer traducción. La forma que él hizo traducción era, durante el día él traducía con 23 personas. ¿Okay? Era su equipo de traducción. Y a la noche él seguía dando clases, explicando las traducciones que él hizo. Y así lo hizo diariamente, sin vacaciones, por 19 años, hasta el fin de su vida. Entonces, este maestro traductor, Xuanzang, tradujo casi 1/4 de los textos budistas extantes hoy en el Tripitaka chino. 1/4. Y por supuesto cumplió su deseo, su voto de traducir el gran texto Yogacara Bhumi Shastra de 100 fascículos al chino. Tampoco está en inglés o en ningún idioma occidental. Veremos.
En el año 663, a los 63, 64 años de edad, el maestro Xuanzang falleció. Ahora, en reflexión, 63 años, ¿una vida corta o larga? ¿Una vida fructífera o desperdiciada? ¿Una vida dedicada al servicio espiritual a la humanidad o al ego propio? Ya sabemos la respuesta. 63 años bien vivido. Y la historia de este maestro Xuanzang, para mí y para la humanidad, es que nosotros como humanos tenemos que tener un propósito mayor que solo comer, dormir, vivir y ser llevado por la vida. Hay que tener algo, tenemos que encontrar una razón por qué estamos aquí. ¿Será que podemos ofrecernos en servicio a nosotros, hacer ese mundo mejor? Algo. Eso sería un propósito de que esta existencia humana puede tener, ¿no? Y eso es para cada uno de nosotros pensar. La importancia de la llegada de más textos budistas durante ese tiempo, y a su vez enseñanzas y pensamientos budistas, era que dio paso a la creación de la más próspera y pacífica dinastía en el Imperio Chino, la dinastía Tang. Budismo trajo el mensaje de la paz y compasión al país. Desde los emperadores o el emperador, emperatriz, y a los ministros y a la gente, el mensaje de la paz y la compasión. Durante esa dinastía, con un cimiento en el budismo, las religiones, diferentes filosofías, artes, escrituras, poemas, música, danza, tejido, astrología, agricultura, todo brotaron y florecieron sin límites. Pero de ninguna manera, en esa época y esta prosperidad dio paso a grandes conquistas o a expansión del imperio chino o sometimiento de los estados más débiles o conversión a la fuerza de la gente al budismo. No. Porque el mensaje de la paz y la compasión es que es compartir, es el bien común, no es de conquistar, no es el ego nacional. Y eso para mí es una lección muy importante para nosotros en la actualidad. Yo no conozco mucho de la historia de Argentina, pero yo diría que dinastía Tang del siglo VII para el pueblo chino era como los años 1900 para los argentinos. Época de prosperidad y expansión de conocimiento. Y tal como el lema de la Universidad del Salvador dice, ciencia a la mente y virtud al corazón. Ciencia a la mente y virtud al corazón. Y bueno, ahí es el budismo ayer. Pero todo esto tiene que llegar a hoy. ¿Qué pasa hoy? El budismo de hoy. En el occidente, en el siglo XIX, unos pocos textos budistas llegaron a Europa y Norteamérica.
Pero los maestros budistas recién empezaron a venir al occidente después de 1960. ¿Okay? En Argentina, los inmigrantes taiwaneses fueron instrumentales en traer monjes budistas. Uno de los primeros monjes budistas que llegó en Buenos Aires era en 1986, el maestro Pusien, de la tradición budismo chino de Taiwán. Y el maestro me contó de su experiencia cuando vino en 1986. Los devotos budistas taiwaneses le llevaron al jardín botánico, aunque está hoy, y él estaba con su túnica de monje y empezaron a juntar argentinos detrás de él y le seguían por todos lados. En vez de ver árboles, el jardín botánico, empezaron a ver quién es este. Y era una experiencia muy chistosa para él, de ser el bicho raro en Argentina. Y desde entonces, 1986, han venido maestros del budismo de Japón, Corea, Tibet, Tailandia, Birmania, y van a seguir viniendo al país. Y ojalá que todos vienen aquí y nos enseñan en español. Okay. Ahora, yo vine a Buenos Aires en 2006 para visitar a mis grandes amigos traductores de textos budistas, doctor Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Desde entonces vengo cada año al país y me siento muy confortable con los argentinos, que me identifico como argentino aquí, pero un argentino budista, digamos. Creo que los conozco y entiendo esa cultura, y por eso me atrevo, con su permiso, a pensar que posiblemente el budismo puede contribuir al bienestar de este país y la gente. El budismo hoy parece que está de moda. Muchos quieren aprender a meditar, recitar mantras, a aplicar los cuencos, a estudiar la filosofía budista. Y en este momento tan difícil en el país, noto que los argentinos están muy divididos y sufriendo mucho. Me parece que tenemos que unir la mente del pueblo argentino con pensamientos positivos y aplicables en la vida cotidiana. Y les aclaro, no estoy refiriendo al fútbol. Me refiero a pensamientos budistas que pueden ayudarnos. Y propongo a practicar el concepto budista del altruismo sin ego. Altruismo sin ego. Según el Buda Shakyamuni, altruismo tiene 4 aspectos, llamados los 4 inmensurables. Son llamados inmensurables porque pueden ser desarrollados sin límites. Los 4 son, y el fundamento, la base del altruismo empieza con el amor benevolente. Después, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad. Estos 4 son el contexto del altruismo sin ego. Ahora, inmensurable. ¿Por qué? Porque ¿será que uno puede ser demasiado compasivo? ¿Será que uno puede ser demasiado benevolente con su amor? ¿Será que uno puede regocijarse demasiado de los buenos logros de los otros? No tiene límite esas cualidades de altruismo. Pero, ¿por qué sin ego? Justamente
Cuando uno practica amor benevolente, con ego, tendrá límite. Cuando uno practica compasión, con ego, tendrá límite. Le doy un ejemplo. Le entregas, por caridad, le entregas algo a alguien en la calle, y le entregas, y la persona te dice, oh, muchas gracias. Wow, gratificación instantánea. Oh, me siento tan bien. Pero ¿qué pasa? Si le entregas un pan y te mira y no es integral, ¡oh! ¿Pero qué ves? Esa gente no merece nuestra ayuda, y ahí la historia con eso. Porque compasión con ego es eso. Uno, la realidad, no está practicando la compasión, está practicando gratificación instantánea a través de ese acto. Pero sin ego significa que uno entrega porque sabe que esa persona necesita y no requiere que el otro le retribuye con gracias o cualquier gesto. Así, nada más. Porque debe ser dado para ser, y debe ser ayudado. Así. Y voy a definir qué es amor benevolente. Amor benevolente es dar alegría, o sea, desear el bien para los otros. En vez de sentir ira o odio o tener enemistad por los otros. Eso es amor benevolente. Amor benevolente es muchas veces confundido con el amor pegajoso. El amor con idea de retorno. Eso no es amor benevolente. Amor benevolente es simplemente un deseo, es desear bien al otro o a los otros, sin querer nada. Y cuando el otro está sufriendo, entonces uno practica ¿qué? La compasión. La compasión es aliviar, querer aliviar el sufrimiento de los otros. En vez de sentir frialdad o indiferencia por los sufrimientos, uno quiere ayudar, uno quiere ser compasivo con los otros. Y la compasión es muchas veces confundido con, o puede llevar a uno en un estado de depresión, si es practicado con el ego. Les explico. Si uno ayuda sin pensar en que esa ayuda definitivamente puede resolver el problema del otro, entonces esa compasión no tiene límite. Es decir, si vas a dar pan a alguien hoy, entonces vas a dar, tal vez lo puedes dar mañana y le puedes dar el día siguiente, pero puedes darle pan todos los días hasta su muerte. No sabes, uno no sabe. Entonces uno entiende sus limitaciones. Entonces uno hace lo que puede en el momento, cuando puede hacerlo. Y lo hace sin ego. Regocijo es sentir alegría verdadera por el buen logro de los otros. En vez de sentir celos o envidia. Y eso, el regocijo, en mi opinión, en mi humilde opinión, es algo que aquí en Argentina tenemos que practicar mucho. Regocijarse de los otros. En vez de siempre estar en la competición a ganar, o que estar en esa competición de adquirir cosas. Regocijarse de los buenos logros. El otro está bien, nos hace feliz.
Y así, si empezamos a practicar ese regocijo entre nosotros, eso va a ir expandiendo hasta que llegue a una que llamamos una conciencia colectiva, esa masa crítica de la conciencia colectiva. Siempre digo que no hay duda que los argentinos somos muy inteligentes, pero somos más caciques que, no voy a decir indios, pero que es difícil en la cultura trabajar juntos, ¿no? Lo van a ver en un partido de fútbol. Se deposita todo, así en una persona. Y no voy a decir su nombre, ¿okay? Pero su nombre empieza con la letra M. ¿Okay? Y todo es él. Él hace o no hace, ahí ya se acabó el partido. Pero no es así, no debe ser así. Si pensamos así sobre un equipo de fútbol, imaginen cómo nosotros funcionamos en vida diaria, cómo trabajamos juntos o cómo no trabajamos juntos. Ahora, ecuanimidad es lo que destaca en el budismo, del altruismo. Porque cuando uno practica amor benevolente, tratando de desear bien al otro, tratando que el otro se pone alegre y no logra, cuando uno trata de aliviar el sufrimiento del otro y no logra, y cuando uno no ve ningún progreso en el otro para regocijarse, entonces, ¿qué es lo que se queda? Usualmente la gran depresión. Oh, todo está mal, todo sufrimiento, el mundo va a la gran 7. No va a terminar en nada. Todo lo que hago de amor benevolente, compasión, regocijo, no tiene ningún efecto en nadie, en nada. Ahí es cuando uno chequea mentalmente y practica la ecuanimidad. La ecuanimidad. La ecuanimidad es lo que mantiene el equilibrio en la estructura del altruismo, en el sistema de la práctica del altruismo. Es lo que nos mantiene ese equilibrio, ese razonamiento, para poder seguir siendo amor benevolente, compasivo y regocijando en por los logros de los otros. La ecuanimidad también es algo sin ego. No podemos obligar a los otros a sentirse alegres. Tampoco podemos obligar a los otros a salir de su sufrimiento. Y ustedes saben, con todas las canciones de tango en Argentina, la cultura argentina tiene algo de sufrir. Sufrir es vivir. Yo noto eso en la cultura. ¿Y por qué? Para vivir hay que sufrir. ¿Por qué no puedes sufrir menos y vivir alegremente? Esto es por lo menos la propuesta budista. Bueno, la práctica del altruismo sin ego, definitivamente, ¿cómo puede empezar? ¿Okay? En nuestra vida diaria. Hay ciertas cualidades. En el Sutra Karanya Metta Sutta, que habla del amor benevolente, dice, cita 14 cualidades mentales para practicar. Y solo voy a citar 3 que podemos ya poner en práctica. Primero es tratar de ser honestos en vida diaria, ser honestos con nosotros mismos y con nosotros. Segundo, ser humilde. Y tercero,
ser menos egoísta en la vida cotidiana, pensar más en los demás y pensar menos en uno mismo. Esos tres: honestidad, humildad y menos egoísmo. ¿Podemos todos poner eso en marcha? Digamos. Y bueno, voy a concluir mi charla sobre la ruta de la seda, budismo, ayer y hoy. Ojalá que la nueva ruta de la seda, como el doctor Nante refirió, estaba hablando, esa ruta de la seda de nuestra época no sea simplemente una ruta de comercio, una ruta con intención de conquista comercial, de expansión de influencia global económico, de competencia en GDP, que es PIB, Producto Interno Bruto. ¿Quién produce más? La humanidad ya pasó casi 200 años y más desde la revolución industrial, tratando de crecer Producto Bruto Interno. Es una locura. Esta forma de crecer no está aliviando el sufrimiento humano, no está expandiendo y distribuyendo alegría a más humanos y menos a los seres relacionados con los humanos. Hay que repensar. Y de este modo, yo les sugiero a los argentinos: tenemos que salir del pensamiento de antiguo europeo, de antiguo oriental, de lo antiguo, y vamos a hacer un camino diferente en esta época. Es un camino hacia la paz, hacia la compasión y hacia la sabiduría. Entonces mi propuesta es que ojalá que la ruta de la seda sea la ruta de la paz, con la intención de lograr el bien común. Que la ruta hacia la compasión, que sea una ruta hacia la compasión y sabiduría de la humanidad. ¿Okay? Pero en relación con ¿qué? Con el medio ambiente. Aquí en Argentina podemos hacer mucho más sobre cómo tratamos al medio ambiente, cómo reciclamos o cómo no reciclamos. Y cómo tratamos a los seres no humanos, a los animales. Yo sé que tratan muy bien a los mascotas. Los mascotas en Buenos Aires son príncipes y princesas, más privilegiados que en Norteamérica. Pero estoy hablando de todos los seres, animales. Las fábricas de animales hoy es demasiado crueldad. Tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que cambiar nuestro modo de producir. A mí me parece, y ahora sí tengo tiempo para hablar sobre la seda. La seda proviene, y ya no es un secreto, ¿no? Lo pueden encontrar en internet. Pero la seda fue descubierto por la esposa de un emperador en año 3000 antes de la era común. O a veces dicen, encontraron un pedazo de seda en un cofre de 5000 años antes de la era común, en la antigua China. Y eso viene
son, ¿cómo se dice?, fibras producidas por gusano de seda. El gusano de seda solo come hojas de morera. Y hojas de morera son tóxicos, porque usualmente hoja de morera para la mayoría de los insectos no le deja convertir en azúcar del sistema, pero solo el gusano de la seda puede convertir eso en azúcar, y entonces hace fibras. Ahora hace fibras para que porque el gusano se convierte eventualmente en mariposa, y en ese proceso hay crisálida, y crisálida es como hacen el capullo de la seda. Ahora, cuando cuando era 21 años de edad, tenía camisas de seda y todo, porque soy descendiente chino de Taiwán, entonces yo tengo esas vestimentas. Y cuando visité la fábrica en Hangzhou, en China, yo vi así filas y filas y capullos así, y con agua caliente hirviendo. Entonces yo pensé, menos mal, no se mata nada en ese proceso. No. Capullo de seda, si es que la crisálida ya rompe capullo y sale, ya no puede formar hilo de 1500 metros, es decir, se corta. Entonces, mientras que las crisálidas están vivos, se le hierve, se le cocina para ablandar la seda, las fibras, y ahí tomar un punto de la seda y de la fibra y empezar a estirarlo. Nosotros, a veces, los que nadan, se meten en la pileta. Pero imagínense, nosotros todos metemos en una pileta de agua hervida. Eso es demasiado. Entonces, como un monje budista, en nuestro precepto no podemos tener ningún producto de la seda. Y leí algo sobre el Mahatma Gandhi. Él habló sobre este tema durante su tiempo, y Gandhi propuso que no se utiliza seda porque es demasiado cruel, porque está en contra de la idea hinduista de ahimsa, de no violencia. ¿Okay? Bueno, voy a cerrar con unas frases que pensé muy bien y me vino así, como una chispa. Ojalá que en Argentina, aunque estamos en un tiempo muy difícil, no volvamos al pensamiento negativo del pasado de sálvese quien pueda. En vez, vamos a practicar, salvamos lo más que podamos, ayudamos más a los prójimos para salir adelante, más allá de la política, de la economía, no, como humanos, como seres en este país y en este planeta. Vamos a pensar como ciudadanos mundiales y vamos a ayudar uno a otro para salir adelante. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.
Le agradezco inmensamente esta oportunidad y cualquier cosa que he hablado y que no queda bien con ustedes, mil disculpas.